como invitado al doctor Jonathan Suárez, quien es psicólogo clínico graduado de la Universidad de Guayaquil, psicólogo socorrista, representante y director de la Asociación Cero Suicidios de España en Ecuador. Bienvenido, doctor. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Bien, el día de hoy hablaremos sobre un tema muy importante como es la pandemia, las consecuencias de la pandemia en los niños. Desde su punto de vista profesional, doctor, ¿cómo afectó la cuarentena a los pequeños del hogar? Bueno, tuvo una variante diferente en cuanto a lo que se vivió tanto en el 2020 y el 2021. Quiero comenzar aclarando con esto, porque no fueron los mismos resultados que se obtuvo durante los primeros meses de la pandemia que ahora en el 2021, que hemos estado saliendo poco a poco de la pandemia. Durante el 2020, imagínense, tuvimos que vivir una crisis sanitaria que golpeó el mundo y que trajo cambios de hábitos. Si bien los niños acudían a la escuela, iban al colegio, regresaban, todo normal hasta el mes de febrero, a partir de marzo nos dicen, ¿saben qué? Van a tener que convivir durante ciertas semanas, 24/7, solamente con conductas preventivas. Si los adultos no estaban preparados, más aún los niños. Y es ahí donde los miedos, los estados de tensión y preocupación se vivieron durante los padres. Obviamente los niños también cayeron en ese estado. Entonces cada niño vivió de una forma muy diferente porque la familia, teníamos que ver cómo está estructurada la familia, pero nos hemos dado cuenta y los propios investigadores y profesionales de la salud nos indicaban de que los niños vivieron un cambio rotundo de hábitos, que esto trajo consecuencias en el área emocional. Miedo, pánico, tensión y también estados depresivos. Esos vendrían a ser las características que muchos niños vivieron durante el confinamiento. Después de aquello, obviamente los padres que también iban asimilando los cambios que vivieron durante el encierro, durante la cuarentena, prepararon a los niños poco a poco, con el fin de darles más confianza, darles estabilidad emocional, ya que los niños también miran mucho a los padres. Entonces, si ellos se dan cuenta de que los papás están nerviosos, van a entrar también en un proceso de nerviosismo, de angustia, de ansiedad. Entonces, los padres, que son las figuras en las cuales los niños se reflejan, hicieron un doble trabajo, el de contenerse emocionalmente ellos primero y el de justamente mantener la estabilidad emocional de sus pequeños. Pero no se olviden, ansiedad y depresión fueron también las características principales durante el confinamiento de la pandemia. Doctor, ¿en qué rango de edad se considera que afectó más esta situación? Bien, podrían ser entre los niños entre 6 a 9 años. Se vio que los estados de ansiedad y depresivos fueron los más altos en índices. En los adolescentes, podríamos decir de que hay ciertos adolescentes que sí sufrieron. Hay otros que en cambio no. Miren, hay algo muy curioso. Los adolescentes encontraron durante el confinamiento a veces el tiempo perfecto y el pretexto para sumirse mucho más en las redes sociales, ¿verdad? Perderse un poco más. Es decir, si antes estaban de 6 a 8 horas, estos se amanecían durante las redes sociales. TikTok, Instagram y el mismo hecho de crear videos en vivo fueron las vías o los mecanismos que ellos utilizaron para interactuar con su grupo social. Mientras que hubieron otros que en este caso, por motivo de crisis económica, pérdida de algún familiar, tuvieron otros respectivos resultados. Doctor, estas nuevas afectaciones que hubo dentro de la salud mental, ¿cómo afectan el núcleo familiar? Bueno, para muchos fue algo de que, ¿saben qué? El momento de resiliencia que ellos vivieron a la hora de afrontar la resiliencia como la capacidad de afrontar un proceso de pérdida, de crisis, fue el adecuado, fue el moderado. Pero hay otros que literalmente no pudieron vivir eso. ¿Por qué? Porque se enteraron de que papá fue despedido de la empresa sin liquidación justa, porque se dieron cuenta de que aparte de eso, mi abuelo o un familiar muy allegado a mí perdió la vida durante la pandemia. Aparte de eso, vi como amigos se distanciaban, mi círculo social se distanció de mí, entonces los resultados obviamente fueron nefastos para muchas personas, para muchos adolescentes, para muchos niños, donde ellos tuvieron que convivir entre la escasez, la necesidad y asimismo tratar de sobrevivir el día a día con lo que pasaba y las semanas. O sea, no es fácil convivir entre la escasez y la necesidad y de saber qué es lo que va a pasar en el futuro, con esa ansiedad y angustia constante. Ahora, recién, por ahí en la Organización Mundial de la Salud nos dijo, después de la pandemia vamos a ver los resultados. Va a venir una oleada de trastornos mentales. Bueno, ahora ya lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque ya estamos fuera de la pandemia,
pero tenemos los resultados de ella. Ansiedad y depresión han sido los dos trastornos que han encabezado la lista. Al aparecer estos nuevos trastornos, ¿usted cree que era conveniente de que los niños regresaran a sus actividades como lo hacían con normalidad antes de la pandemia? Claro que sí, porque los niños estaban reclamando nuevamente socializar. Y es que ahí decían, vamos a tener distanciamiento social. Y la pregunta es, ¿cómo vas a tener distanciamiento social si de alguna manera tú necesitas interactuar? Lo haces dentro de tu familia. No ibas a estar 24/7 metido en un cuarto. O sea, los adolescentes necesitaban tener, aún por medio de las redes sociales, como les digo, que fue el camino, la vía para encontrarse y tener contacto con otras personas, dentro de su familia también lo tenían. Y los propios profesionales de la salud decían, los niños tienen que volver a las aulas de clase. Claro, con todas las medidas preventivas que al caso debía y debe de hacerse todavía. Pero no podemos nosotros privar. Si bien la modalidad online, virtual, ayuda en cierta medida, nunca va a ser lo mismo que el mismo hecho de que un niño encuentre el espacio adecuado, el adolescente encuentre el espacio adecuado para poder desarrollarse de una forma integral, de conversar, de saludar, de jugar, de saber de que hay vida más allá de de la propia crisis. Y eso es necesario. Si nosotros, obviamente, vamos a estar viviendo en un estado de pánico y de tensión permanente, créame de que va a haber muchos problemas ahí y más adelante. Al existir estas nuevas situaciones como es la depresión y la ansiedad, presentada mucho más en los jóvenes, ¿cree usted que es necesario que se tenga una asistencia psicológica en todas las unidades educativas? Bueno, los DESE, como se lo conoce en el Departamento de Consejería Estudiantil, hacen su trabajo, pero hay un punto en el cual ellos ya no pueden intervenir, es decir, ellos no pueden dar un proceso psicoterapéutico. O sea, el trabajo de la familia es el preventivo, más sumado a lo que hace el colegio. El colegio se suma a un plan de salud mental, y es aquí donde debe hacerse, ponérselo en marcha, no solamente quedar de que, bueno, la salud mental es importante. Bueno, ¿qué hace el colegio? Para, en este caso, dar las herramientas adecuadas a los propios profesionales, capacitar a su personal, a los docentes, para que estos, cuando detecten, porque son los docentes quienes detectan al estudiante dentro del aula de clase, que algo está pasando, le pueda dar o le pueda brindar una pequeña y breve asistencia y derivarlo al profesional. Si ya el propio profesional, el psicólogo del DESE, se da cuenta de que este estudiante o la estudiante va a necesitar un proceso psicoterapéutico externo, pues lo deriva a un profesional calificado, psicólogo clínico o a una unidad de psicología clínica que haga la respectiva evaluación familiar del adolescente o del niño con el fin de tener ya un diagnóstico y armar un plan psicoterapéutico. Pero los estudiantes deben de tener ayuda, guías, información de primera mano, sea en este colegio privado o público, para poder afrontar las crisis respectivas que se podrían presentar en un futuro. Ya pasamos una crisis, pero podría venir otra, así que es mejor estar prevenidos. Doctor, para finalizar esta entrevista, ¿qué tal si nos da un mensaje, unas recomendaciones para la importancia de la salud mental en nuestros niños? Bueno, que la familia sea justamente ese grupo preventor, que nos ayuden, y de parte de nosotros los psicólogos siempre damos recomendaciones. Los padres tienen que poner a trabajar ese rol, no esperar de que el colegio lo haga. El colegio hace su parte, claro, pero es la familia donde a veces aparecen ciertas conductas que no son nada adecuadas y por lo tanto se pueden reflejar en su círculo social secundario o en el colegio. Entonces la familia debe detectar todo esto, entrar en un proceso psicoeducativo, buscar un profesional para que los oriente, para poder orientar a sus hijos. Que el colegio cumpla con su parte, que el colegio arme guías, protocolos, que brinden las capacitaciones necesarias a los estudiantes y a los docentes. No nos olvidemos de que los docentes también forman parte de la institución y ellos también sufren y ellos han pasado también por un proceso de desgaste emocional. Y ellos son los que brindan la ayuda, la contención emocional de nuestros hijos. Hay que pensar en ellos también. Y de parte de la sociedad en general, que busquen, se preparen, investiguen sobre lo que es la salud mental, que es lo más importante en estos momentos.